Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Familia querida, muy buenos días, tardes, noche, dependiendo de quién vea y a cualquier hora que lo haga. Soy el Dr. Javier Jarrín, dirigiendo el Ministerio de Chile, la Iglesia Centicity, y teniendo la oportunidad nuevamente que me da Papá Dios de poder compartir con ustedes de la palabra de Dios para entender lo magnificente que es nuestro Padre Celestial. Y voy a referirme a un versículo muy pequeño que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3, para entender que el Creador de todas las cosas ha sido siempre nuestro Padre Celestial, a pesar de las cosas que hayan acontecido en oposición. Dice el versículo: fue el agente, refiriéndose a Jesús, fue el agente por medio de quien se hicieron todas las cosas, y no hay ni una sola que exista en el mundo que haya llegado a ser parte de él. Puede que nos parezca raro, familia, que Juan haya hecho tanto hincapié en la manera que se creó el mundo. Puede también que nos lo parezca a nosotros el que conecte definidamente a Jesús con la obra de la creación. Pero tenía que hacerlo definitivamente, porque en la época de Juan había una gran herejía que se llamaba el gnosticismo. Un pensamiento en ese tiempo que estaba en contra, que de pronto no se satisfacía solamente con las creencias sencillas de cualquier cristiano corriente. Entonces estaban buscándole un enfoque intelectual y filosófico al cristianismo. Tenían problemas con la existencia del pecado, con el mal, con el dolor y el sufrimiento del mundo. Así que diseñaron una teoría para explicarlo. Y esta teoría decía de la siguiente manera, más o menos: en el principio existían dos realidades. La una era Dios y la otra era la materia. La materia había existido siempre y fue la materia prima de la que se construyó el universo. Los gnósticos insistían en que era materia defectuosa e imperfecta. Podríamos decir que el mundo se inició mal desde el principio, que estaba hecho de unos materiales que ya contenían el germen de la corrupción. Los gnósticos llegaban aún más lejos. Dios, decían ellos, era espíritu puro y como tal no podía tocar la materia, y menos aún una materia imperfecta. Por tanto, era imposible que llevara a cabo Dios la obra de la creación por sí mismo. Dice que lo que hizo fue producir una serie de emanaciones, cada una de las cuales estaba más y más lejos de Dios que las anteriores. Y cuanto más se alejaban de Dios, menos le conocían. Hacia la mitad del camino de la serie de emanaciones, ya había una que no sabía nada en absoluto de Dios por lo distante. Y a partir de esa, las emanaciones empezaban a ser no solamente ignorantes, sino hostiles a Papá Dios. Por último, había una emanación tan lejos de Dios que le ignoraba totalmente y era totalmente hostil a Dios. Y esa fue el poder que creó el mundo, porque ya estaba tan lejos de Dios que podía tocar esta materia defectuosa y mala. El Dios creador estaba totalmente distanciado y enemistado con el Dios real. Los gnósticos dieron otro paso más. Identificaron al Dios creador con el Dios del Antiguo Testamento y sostuvieron que el Dios
del Antiguo Testamento era completamente distinto y distante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del que era enemigo completamente. Entonces, en los tiempos de Juan, extendido ya de lo que definitivamente muchos creían, esta creencia, la gente pensaba que el mundo era malo y que lo había creado un Dios malo. Para combatir esta creencia, Juan establece aquí dos verdades cristianas básicas. De hecho, familia, la relación de Jesús con la creación es algo que se repite constantemente en el Nuevo Testamento, por ese trasfondo intelectual que divorciaba a Dios y al mundo en que vivimos. Lo hizo Pablo, lo hizo el autor de Hebreos. Imagínense, en Colosenses 1:16, el apóstol Pablo dice claramente: porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todas fueron creadas por Él y para Él. En 1 Corintios 8:6 escribe el mismo apóstol Pablo del Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y el autor de Hebreos habla de uno que era el Hijo, por medio de quien Dios hizo el universo. Capítulo 1, versículo 2 de Hebreos. Entonces Juan y los otros autores del Nuevo Testamento que escribieron estas cosas estaban subrayando dos grandes verdades. Primero, el cristianismo siempre ha creído en lo que se llama la creación partiendo de la nada. No creemos que en su creación del mundo Dios tuviera que usar una materia ajena y mala. No creemos que el mundo empezara ya con un defecto de fabricación, ni que tuviera su origen en Dios y en algo más. Nuestra fe es que detrás de todo está Papá Dios y solamente Él. Primera verdad. El cristianismo siempre hemos creído en lo que se llama la creación partiendo de la nada. Segundo, el cristianismo siempre ha creído que este mundo es de Papá Dios. Lejos de estar tan desconectado del mundo que no puede tener nada que ver con él, Papá Dios está íntimamente comprometido con el mundo. Los gnósticos trataban de echarle la culpa al creador del mal que hay en el mundo. El cristiano cree que lo que no está como es debido en el mundo se debe al pecado humano. Pero aunque el pecado ha causado destrozos en el mundo y le ha impedido llegar a ser lo que hubiera podido ser, no debemos nunca despreciar el mundo, familia, porque es esencialmente de Dios. Si creemos esto, nos da un nuevo sentido el valor del mundo y de nuestra responsabilidad hacia él. Somos responsables de lo que pueda acontecer en el mundo. En algún momento escuché una historia que decía que una niña que vivía en los suburbios de una gran ciudad, la llevaron a pasear un día al campo. Entonces ve las flores y se acerca a las margaritas que estaban ahí y preguntó: ¿cree usted que a Dios le importará que coja unas pocas de sus flores? En su inocencia ella sabía que todas las cosas son de Papá Dios. Y este es el mundo de Dios, familia. Por eso nada en él está fuera de su control. Y por eso debemos usar todas las cosas dándonos cuenta de que pertenecen a nuestro Padre Dios. El cristiano no hace de menos al mundo creyendo que el que lo hizo era un Dios ignorante y hostil, sino que lo glorifica recordando que Papá Dios está en todas partes, detrás de todo y en todo. Cree que el Cristo que recrea el mundo fue el colaborador de Papá Dios
cuando el mundo fue creado al principio y que en la obra de la redención, Papá Dios está tratando de recuperar algo que fue siempre suyo y lo hizo. Oremos, familia, entendiendo de que Dios nos dice: ¿cómo tú consideras este globito tan pequeño en tanta magnificencia del universo? ¿Cómo lo estás cuidando y cómo lo estás amando? Oremos. Padre de los cielos, quiero alabar y bendecir tu santo nombre. Te doy gracias, papá, por lo que nos hablas en esta tarde, mi Dios, mañana, día, mi Dios de los cielos, y poder disfrutarte a ti, Señor, creador de este hermoso universo, mi Rey. Hoy, Señor, nuestra visión es clara de que tú este universo no lo vas a volver a destruir, sino más bien estás buscando hombres y mujeres que amemos este mundo, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, nosotros también vengamos a reinar en un mundo totalmente diferente al que actualmente está llamando cada día y anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Papá, pon en nuestro corazón siempre el preocuparnos de cualquier cosa, por mínima que sea, para mejorar este mundo que está tan caído, Señor de los cielos, por el propio hombre, por sus acciones. Doy gracias, Dios, por este tiempo que me has regalado. Bendice la vida de mis hermanos, Señor de los cielos, que puedan, papá lindo, pensar siempre que estamos en un mundo tan hermoso que no merece estar como está. Gracias te doy por ellos, mi Dios. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido. Amén y amén. Familia linda, hasta la vista. Como siempre les digo, con todo mi corazón desde Chile, los amo. Meditaciones teoterápicas.